Es importante conocer la obra de Freud para entender a Jacques Lacan. Desde el canal, empezamos a adentrarnos en la obra de Lacan y, después de haber dedicado un tiempo a estudiar la obra de Sigmund Freud, surge una pregunta que muchos estudiantes y aficionados al psicoanálisis se hacen tarde o temprano. ¿Es realmente necesario conocer a Freud para entender a Lacan? La respuesta corta sería sí, pero también no. Y precisamente en esa aparente contradicción se encuentra una de las claves más interesantes para acercarse al pensamiento lacaniano. Para responder a esta pregunta, primero debemos comprender cómo veía Lacan su propia obra y cuál era la relación que mantenía con Freud. 1. Lacan no quiso sustituir a Freud. Una de las mayores confusiones que existen sobre Lacan es pensar que creó una teoría completamente nueva que reemplazó al psicoanálisis freudiano. Sin embargo, Lacan sostuvo exactamente lo contrario. A partir de la década de 1950, insistió en la necesidad de un retorno a Freud. De hecho, una de sus frases más conocidas es: «El sentido de un retorno a Freud es un retorno al sentido de Freud». Esta idea aparece en diversos textos reunidos posteriormente en los escritos. Según Lacan, buena parte de los psicoanalistas de su época habían simplificado o deformado las enseñanzas freudianas. Consideraba que muchos habían convertido el psicoanálisis en una psicología de la adaptación del individuo a la sociedad, olvidando la radicalidad del descubrimiento freudiano del inconsciente. Por eso, para Lacan, estudiar a Freud no era una opción secundaria, era el punto de partida. 2. ¿Por qué es difícil entender a Lacan sin Freud? La primera razón es muy sencilla. Lacan utiliza constantemente conceptos freudianos. Cuando habla del inconsciente, del deseo, de la represión, de la pulsión, del complejo de Edipo, de la transferencia o de la identificación, está dialogando permanentemente con Freud. Un lector que desconozca esos conceptos puede comprender fragmentos aislados de Lacan, pero difícilmente captará el sentido profundo de sus desarrollos. Pensemos en un ejemplo. Cuando Lacan afirma: «El inconsciente está estructurado como un lenguaje», no está abandonando la teoría freudiana del inconsciente. Al contrario, está intentando explicar, mediante herramientas tomadas de la lingüística, cómo funciona ese inconsciente que Freud descubrió décadas antes a través de los sueños, los actos fallidos y los síntomas. Sin conocer la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana o los grandes casos clínicos freudianos, esta formulación pierde buena parte de su significado. 3. Las principales ideas de Lacan nacen de Freud. Otro motivo por el cual Freud resulta tan importante es que muchas de las innovaciones lacanianas son reinterpretaciones de problemas ya planteados por Freud. Por ejemplo, el estadio del espejo puede comprenderse mejor si conocemos las reflexiones freudianas sobre el narcisismo. La teoría del deseo se entiende mejor cuando se estudian los trabajos de Freud sobre la sexualidad infantil y la pulsión. La noción de sujeto dividido tiene raíces en el descubrimiento freudiano de los conflictos inconscientes. La teoría de la transferencia se construye sobre las observaciones clínicas que Freud realizó durante décadas. En otras palabras, Lacan no parte de cero, parte de Freud. Por eso, muchos especialistas recomiendan leer primero a Freud y después a Lacan. No porque Lacan sea necesariamente más difícil, sino porque gran parte de sus conceptos aparecen como respuestas a preguntas que Freud ya había formulado. 4. El propio Lacan reconocía su deuda con Freud. A lo largo de toda su enseñanza, Lacan insistió
en que Freud había inaugurado un campo de conocimiento completamente nuevo. En el Seminario 11 afirmó: «El inconsciente es el descubrimiento de Freud». Esta frase puede parecer evidente, pero tiene una enorme importancia. Lacan no pretendía disputar a Freud la autoría de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Su objetivo consistía en desarrollar, reformular y profundizar aquello que Freud había descubierto. Por eso, quien quiera comprender el proyecto intelectual de Lacan necesita entender primero aquello que él intentaba rescatar. 5. ¿Hay aspectos de Lacan que pueden estudiarse sin conocer mucho a Freud? Aquí aparece el matiz importante. Aunque Freud sea fundamental para comprender el núcleo del pensamiento lacaniano, existen áreas de la obra de Lacan que pueden interesar incluso a personas que no hayan estudiado profundamente a Freud. Por ejemplo, sus reflexiones sobre el lenguaje. Lacan mantuvo un intenso diálogo con la lingüística estructural, especialmente con Ferdinand de Saussure y Roman Jakobson. Algunos lectores procedentes de la filosofía, la literatura o los estudios culturales encuentran interés en estos desarrollos sin necesidad de poseer amplios conocimientos de psicoanálisis. Lo mismo ocurre con ciertas reflexiones sobre la identidad, la imagen corporal o la construcción del yo que aparecen en sus trabajos sobre el estadio del espejo. Incluso, personas ajenas al psicoanálisis han encontrado valor en estas ideas para comprender fenómenos sociales, culturales y políticos. Sin embargo, hay que señalar que el significado completo de estos conceptos se aprecia mucho mejor cuando se conoce el contexto freudiano del que proceden. 6. Lo que se gana leyendo primero a Freud. Leer a Freud antes de Lacan aporta varias ventajas. En primer lugar, permite comprender los problemas clínicos concretos que dieron origen al psicoanálisis. Freud observaba pacientes reales, escuchaba sus síntomas, analizaba sus sueños y trataba de explicar fenómenos que la medicina de su época no lograba comprender. En segundo lugar, Freud suele ser más accesible. Aunque algunos de sus textos presentan dificultades, generalmente escribe con un estilo más narrativo y clínico que Lacan. Por último, Freud proporciona el vocabulario básico del psicoanálisis. Sin ese vocabulario, muchas páginas de Lacan pueden resultar enigmáticas. No es casualidad que numerosos analistas recomienden comenzar por obras de Freud, como La interpretación de los sueños, 3 ensayos de teoría sexual, Introducción del narcisismo o las conferencias de introducción al psicoanálisis antes de adentrarse en los seminarios lacanianos. 7. Entonces, ¿es imprescindible leer a Freud? La respuesta depende del objetivo. Si alguien quiere conocer algunas ideas generales de Lacan, acercarse a su influencia cultural o explorar ciertos conceptos aislados, probablemente pueda hacerlo sin una formación exhaustiva en Freud. Pero si el objetivo es comprender seriamente el pensamiento lacaniano, su teoría clínica y su concepción del sujeto, entonces la lectura de Freud se vuelve prácticamente indispensable. No porque Lacan lo exija como una norma académica, sino porque toda su obra está construida en diálogo permanente con el fundador del psicoanálisis. Quizá la mejor forma de expresarlo sea con una metáfora. Freud puso los cimientos del edificio. Lacan añadió nuevas plantas, abrió nuevas habitaciones y modificó parte de la arquitectura interior. Es posible admirar algunas habitaciones sin conocer los cimientos, pero para comprender el edificio completo hay que empezar por abajo. Por eso, para quienes comienzan este recorrido, quizá la mejor recomendación sea seguir el mismo camino que propuso Lacan: volver a Freud, y desde ahí, paso a paso, descubrir cómo Lacan, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX,
reinterpretó y transformó el legado freudiano. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.